Pues buenas tardes a nuestros hermanos que acaban de llegar y a todos ustedes. Dios les bendiga. Acompáñenme en la lectura del texto bíblico en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Leeremos 7 traducciones. El mismo versículo, pero en diferentes traducciones o versiones. Dice Reina Valera 60, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Biblia Latinoamericana de Editorial Católica Romana dice así: desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Biblia Sagradas Escrituras de Editorial Católica Romana dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Biblia de Jerusalén, edición o Editorial Católica Romana, dice: en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Nueva Biblia Española, Editorial Católica Romana, dice: se está revelando además desde el cielo la reprobación de Dios contra toda impiedad e injusticia humana, la de aquellos que reprimen con injusticias la verdad. Biblia Dios habla hoy, de Editorial Ecuménica, dice: pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Incluí también la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, para que vean ustedes cómo traducen ellos. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad de un modo injusto. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. El apóstol Pablo presenta el cuadro de la situación real de la humanidad delante de los ojos de Dios, y comienza con una terrible denuncia en contra del hombre, como ya leímos en los versículos anteriores. Los hombres que aíslan la verdad, en primer lugar, deben saber, conocer acerca de la ira de Dios. El significado de la ira, el término griego orgé, significa ira, movimiento o agitación del alma. Refiere a cualquier emoción violenta, indignación, ira exhibida en el castigo. Observando las versiones anteriores, traducen orgé como ira, indignación, cólera y reprobación. Orgé viene del verbo griego orjao, rebosar, henchir, estar lleno de. El Nuevo Testamento griego dice orgeteu, ira de Dios. ¿Qué tiene en mente el apóstol Pablo al decir ira de Dios? Primero, mis hermanos, debemos ver que el apóstol está usando una figura literaria que se llama antropopatismo. Esta figura atribuye emociones o sentimientos humanos a Dios. Esa ira es de naturaleza divina, porque proviene de Dios mismo. Ira de Dios. Como sentimiento, ira es una indignación, un disgusto, un enojo santo. Es la reacción de Dios a la impiedad profunda y perversa del ser humano. Es hostilidad santa hacia el mal.
El enojo de Dios no está manchado, no está distorsionado como el de nosotros, los seres humanos. El enojo, la ira de Dios no es momentánea, no es un enojo, una ira descontrolada, no es una rabia irracional, sino es un enojo razonado, que ha sido pensado, es una reacción aniquiladora contra el pecado. La ira de Dios como actitud significa la oposición santa y rebosante de Dios. Quiere decir que Dios está completamente lleno o está rebosando de una ira santa, de acuerdo a la persona de Dios. Desde lo profundo del ser de Dios hay un completo rechazo, hay un completo aborrecimiento, y ese aborrecimiento es perfecto, es total, por la injusticia, por la impiedad de los hombres. La ira aquí, mis hermanos, es la respuesta decisiva y contundente de Dios hacia los hombres que detienen la verdad. También ira hace referencia al juicio justo de Dios al final de los tiempos. Lo que tienen que saber los hombres que aíslan la verdad es el tiempo de la ira de Dios. Dice el apóstol Pablo que se revela. El texto griego dice apocaliptetai, que significa se revela, se da a conocer, se abre lo que se ha cubierto o tapado, se desnuda, se manifiesta o se da a conocer lo que antes era desconocido. Las Biblias citadas anteriormente mencionan apocaliptetai como revelar, manifestar, mostrar. El término está en presente y su significado es la ira de Dios está presente, que está ocurriendo hoy y que se está dando a saber, que se está dando a conocer, que se está manifestando al mundo. Y nuestra Biblia es clara, y también la Biblia española traduce, se está manifestando. En otras palabras, mis hermanos, la ira de Dios se revela, se está manifestando continuamente a los hombres, en todo tiempo, en todo momento, y el apóstol Pablo está diciendo que Dios sí, sigue manifestando su ira todo el tiempo. Y esa ira nadie lo va a detener, nadie lo va a impedir a que lo ejerza, puesto que la ira de Dios es constante. Si Dios es eterno, su ira también hacia la impiedad. Ejemplos de la manifestación de la ira de Dios en la historia bíblica. Después que Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios, Dios vino al encuentro de ellos y estos se escondieron entre los árboles del huerto, y después de haberlos confrontado, Dios los expulsó de ese lugar. Después manifestó su ira en el diluvio, destruyendo a la humanidad y salvando a Noé, a su mujer, a sus hijos, con las mujeres de sus hijos. Más adelante manifestó Dios su ira cuando destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Reveló también su ira al faraón cuando envió las plagas sobre Egipto. Más adelante vemos en la historia bíblica sobre Nabucodonosor cómo Dios lo hizo comer hierba. Después manifestó Dios su ira en los sufrimientos y en la muerte de Cristo de la manera más horrible. Ahora el apóstol Pablo dice que Dios manifiesta su ira en la degeneración moral del ser humano y que éste mismo sufre las consecuencias. La moral degenerada produce miseria, produce dolor, produce quebranto, produce muerte. Eso es lo que Pablo está puntualizando en este capítulo y en el resto del mismo. Por eso vemos actualmente que Dios se sigue manifestando. La ira de Dios se está revelando. Hay terremotos, hay guerras, hay hambres, hay pestilencia. Ahora dicen que el agua se está secando.
Los hombres que aíslan la verdad, en segundo lugar, mis hermanos, deben saber quiénes son el objeto de la ira de Dios. O dicho de otra manera también, los hombres deben saber el alcance de la ira de Dios. Dice el texto, contra toda impiedad e injusticia ¿de quién? De los hombres. Sí, contra toda impiedad. El texto griego dice epipasan asebeian, y epi significa sobre, por, contra. Pasan significa toda o todas las cosas colectivamente. Asebeian significa impiedad y falta de reverencia a Dios. La ira de Dios está sobre toda impiedad, sobre toda falta de reverencia a Dios. Está por toda impiedad, por toda falta de reverencia a Dios. La ira de Dios está, dice nuestro texto, contra toda impiedad, contra toda falta de reverencia a Dios. Uno de los significados de piedad es tener amor y devoción a Dios. Y la impiedad es lo opuesto, es la falta de fe, de amor a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Los hermanos levantan la mano y no pasa de su asiento. ¿Cuántos le dan la reverencia a Dios? Hermanos, la ira de Dios está sobre aquellos que no toman en cuenta a Dios en sus vidas, sobre los que no creen en Él. La ira de Dios está sobre aquel que no se preocupa de estar bien con Dios. Por eso se le llama impío. Y el impío no ama a Dios, ni le obedece. El impío hace lo que quiere, ignora a Dios en su vida diaria y se va arrastrando él en su mundo, pero también va arrastrando a su familia. A aquellos que ama, los está llevando. La ira de Dios alcanza a todos los hombres. Y el apóstol Pablo quería que las personas receptores de su misiva entendieran la realidad de estar bajo la ira de Dios. Les dice que la ira de Dios es universal porque se descarga contra toda persona, contra toda sociedad que le rechaza, que no le ama, sobre toda relación personal defectuosa, falsa o errada, sobre todos aquellos que no le dan reverencia, no dan devoción, no le adoran como debe de ser. Por eso el impío es el foco de la ira de Dios. ¿Hay algún impío en este lugar? Véanme a mí. ¿Qué tienen enfrente de ustedes? Ahora mire al que está a su lado. ¿Qué tiene a su lado? Una persona que ama a Dios, que da reverencia a Dios. ¿O sigue siendo un impío total? Autoexamínase a la luz de la Escritura, mis hermanos. Hay una anécdota que se llama la impiedad castigada. Cuenta que una profesora comunista en Alemania Oriental en cierta ocasión dijo a su clase de niños: pónganse en pie y digan, no hay Dios. Una niñita de 8 años de edad que pertenecía a un hogar cristiano se negó a obedecer esa orden. Aunque fue amenazada, no pronunció tales palabras. Entonces la maestra, enojada, le dijo: vete a tu casa y escribe 50 veces no hay Dios, y mañana me entregas esta tarea. Por la noche, en su hogar,
Se sentó y escribió 50 veces, sí hay Dios. Al día siguiente, la niña entregó lo que había escrito a su maestra. Esta se enojó otra vez y dijo a la niña, cuando vayas a tu hogar, vas a escribir 500 veces, no hay Dios, o algo te va a suceder. Ese algo significaba la muerte. Al día siguiente la niña y su padre fueron a ver al director de la escuela y le dijeron lo que estaba sucediendo. Entonces el director dijo a la niña, no te preocupes, tu maestra murió anoche, víctima de un accidente de motocicleta. Todo eso ya se acabó, vuelve a tu salón de clases. Dios no puede ser burlado. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mis hermanos, los hombres que aíslan la verdad de Dios tienen que entender que los objetos de la ira de Dios es contra toda injusticia de los hombres. El texto griego expresa así, kaya dikian antropon. Significa injusticia de los hombres. La injusticia es contraria a la justicia de los hombres. Es falta de justicia, de hacer lo que es recto. Es decir, las acciones o decisiones que se toman y afectan a otras personas es injusticia. También es falta de respeto al prójimo. Ejemplos: despido laboral sin justificación, desigualdad social, mal manejo de la economía, una injusticia o una injusta distribución de los recursos. Pero en cada persona también pasan estas cosas. Hay traiciones, hay infidelidad en los matrimonios, entre amistades, hay mentira, pero también hay personas con una amistad interesada. A todo delito que queda impune es injusticia. Las traiciones, la infidelidad, la mentira, la amistad interesada tiene que recibir la ira de Dios. Hay algunas personas que son mejores que otros a nivel moral, sin embargo, la persona más íntegra, la persona más decente desde el punto de vista humano, puede ser respetable, pero está lejos de alcanzar el estándar de justicia perfecta de Dios. Pues todos sin excepción estamos descalificados. La impiedad y la injusticia se vinculan, están hermanadas. La falta de justicia es el resultado de ser impío, de no tener en cuenta a Dios. Los hombres, mis hermanos, no actúan rectamente porque no están bien con Dios. Dios es la única medida y fuente de rectitud. Cuando la relación del hombre está mal, su relación con sus semejantes es incorrecta, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo. La injusticia de los hombres se manifiesta cuando hay pleitos, cuando hay enemistades entre hermanos, entre familia, y también con sus demás semejantes, y todo esto se origina en el hecho de estar enemistado ¿con quién? Con Dios. Y la ira de Dios está sobre los que cometen injusticias. ¿Hay algún injusto aquí? Puros injustos. Circula por internet una anécdota titulada Los dos lobos, y está refiriendo la lucha interior que tiene esta persona. Dice que un viejo cacique de una tribu estaba teniendo una charla con sus nietos acerca de la vida. Él les dijo: una gran pelea está ocurriendo dentro de mí. Es entre dos lobos. Uno de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor,
rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, egolatría, competencia, superioridad. El otro lobo es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, dulzura, generosidad, benevolencia, amistad, empatía, verdad, compasión y fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de vosotros y dentro de todos los seres de la tierra, dijo este viejo cacique. Lo pensaron por un minuto los niños y uno de ellos le preguntó a su abuelo: ¿y cuál de los lobos crees que ganará, abuelo? El viejo cacique respondió simplemente: el que alimentes. Ese es el que va a ganar. ¿Y qué estamos alimentando tú y yo? La pregunta para nosotros ahora: ¿a cuál lobo estamos alimentando? ¿Estarán esos lobos en usted? Por eso, mis hermanos, los hombres que aíslan la verdad de Dios, en tercer lugar, deben saber los resultados de su injusticia. Detienen con injusticia la verdad. El texto griego dice ten aledeian en adikia katexonton. La verdad, ten aledeian, refiere a Dios, como lo menciona el versículo 25, ya lo vimos un domingo anterior. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador. La preposición en, traducido o se traduce con, y significa que la injusticia, que es adiquía, va acompañando a los hombres en toda su vida, que la iniquidad va haciendo algo. Y ese algo es katexonton. ¿Qué es katexonton? En griego significa detener, contender, restringir, obstaculizar para dirigir un barco o un auto, por ejemplo. Los hombres están atestados, es decir, están llenos completamente de injusticia. Es por eso que los acompañan todos los días. Y porque están en injusticia, rechazan, ignoran, desechan continuamente la verdad de Dios, a Dios mismo, a su revelación, y lo rechazan. Actúan con perversidad, conocen la verdad, pero con plena conciencia siguen los deseos de su corazón. Actúan con perversidad y por eso Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, dice el versículo 28. La humanidad está cosechando violencia, crímenes, inmoralidades, entre otras cosas. Y es espeluznante ver la descripción de los hombres y de toda la sociedad pagana que está desenganchada de Dios. Y el Señor, por medio del apóstol Pablo, está poniendo delante de nosotros, está poniendo en la mesa lo que los hombres son. Como dice el Salmo 98, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Dios está denunciando lo que los hombres son. Y Dios detesta toda iniquidad y a toda iniquidad exige castigo completo. Y aunque los malos prosperan, como vimos en el Salmo anterior, el domingo pasado, los malos maquinan y parece que Dios está quieto, no hace nada.
siguen prosperando, pero dice la misma escritura en Romanos 2:5, por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Para cuando Cristo venga, se va a descargar toda la ira de Dios sobre estas personas. Ahorita están gozando, pero tendrán toda una eternidad para recordar lo poco que gozaron. Dios está almacenando ira para el día del juicio. Va a vaciar su ira sobre los hombres corruptos. La causa de la ira de Dios es porque detienen con injusticia la verdad. Los hombres por su injusticia están inclinados naturalmente a seguir en pecado. Resisten a Dios cada día. Los hombres se aferran cada vez más con firmeza a su pecado, por lo que no tienen la inclinación de buscar a Dios. Por eso analice usted su vida. ¿Cómo estamos en este asunto? Hay una historia de un hombre encarcelado. La madre de este hombre contemplaba con infinita tristeza a su hijo. Era un día de visita y a los reos se les permitía una breve entrevista. Este hombre maduro fue detenido injustamente. Tenía ya varios meses en la cárcel. Era una celda inmunda, sucia, llena de ratas. Había moscos, había arañas, no tenía ventanas y había un calor agobiante y húmedo. La madre de este hombre veía ahora a su hijo que cada día se deterioraba más. Los colores se le habían escapado del rostro. La piel mostraba erupciones, pero la más profunda herida era la injusticia que la sumergía en una profunda depresión. Y estando enfrente de su hijo, ellos estando enfrente, él exclamó: ¿por qué? ¿Por qué yo? A lo que ella simplemente y en tono de consuelo contestó: así lo quiere Dios. Y su hijo respondió: ¿acaso Dios desea el mal, la injusticia y el sufrimiento de sus hijos? No, madre, así no es. Si algo me lastima profundamente es ver sufrir a mis hijos, como seguramente tú ahora lo sientes. Creo sinceramente que Dios sufre conmigo, y su dolor ha de ser tan profundo, no solo por mí, que soy solamente uno más entre millones de víctimas de la injusticia y la maldad, que es obra exclusiva de seres humanos depravados y sin valores. Este hombre dijo: el mal existe para que surjan guerreros que, venciéndolos, nos lleven a un mundo más humano y justo. Y me llama la atención lo que dijo este hombre: creo, madre, que debemos pedir perdón a Dios, pues con Él también cometemos la misma injusticia que han hecho conmigo. Él nunca tiene ninguna responsabilidad de lo que a mí me sucedió. Dios no tiene nada que ver en este asunto. Él dice: esto es obra de los seres humanos, no de Dios. Hermanos, ¿tú y yo estamos incluidos en esta acusación? Los cristianos están perdiendo rápidamente la conciencia del pecado. Están perdiendo la conciencia de Dios. Si yo les pregunto hoy, ¿está Dios presente entre nosotros? Y si ustedes pudieran ver a Dios, ¿con qué rostro nos estaría mirando o nos está viendo? ¿Con amor o con ira? Reflexione, piense. Acuérdense, hermanos, que muchos cristianos son como Lot, o somos como Lot. Lot llegó a un lugar que él escogió cuando se separó de Abraham, pero esa ciudad se describe que la maldad había
en aquella región. La abundancia de iniquidad estaba abundando. De la misma manera hoy, mis hermanos, la maldad, la iniquidad está en todos lados. Pero el amor de muchos cristianos profesantes hacia Dios también se está enfriando. Podemos ver en ellos la condición de la iglesia en Sardis. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Dice, de que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. ¿Cuántas iglesias están así, en esta situación? En muchos rostros vemos la horrible carencia de vida espiritual. Cuando uno se acerca con otros hermanos, los ojos de ellos no reflejan la luz espiritual. Se ve el frío cadavérico de los muertos espirituales. Se ven insensibles a las cosas de Dios. Por eso pregúntate hoy y hazte esta pregunta: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Amo a Dios? ¿Le doy la devoción de vida a Dios? ¿Le adoro y le busco con ansias? ¿Cómo está usted al respecto? Dios, hermanos, se dirige a cada uno de nosotros hoy y nos hace pensar que nosotros debemos buscar a Dios, someternos a Él. Pero si no buscamos a Dios, no hay sumisión. Si no nos postramos de Él, entonces estamos reflejando el caso de la iglesia que mencioné. Tome usted en cuenta que la ira es horrenda, la ira es terrible, es dolorosa. Nadie puede estar cómodo frente a una persona enojada. ¿O sí? Y esa persona que no se arrepiente, todo el peso de la ira de Dios está sobre él. Y esa ira lo mandará al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. ¿Cómo está su relación con Dios? Hay muchos que dicen: no quiero dejar la religión que me dejó mi papá. Pero si la religión que te dejó tu papá no está bien, o si la fe que te dejó tu papá estaba errada, debe de preocuparse cómo lo ve Dios, porque al final solamente estará Dios y Él con cada ser humano, cara a cara. Dicen los profetas que el Padre no va a pagar por el pecado del Hijo, ni el Hijo la del Padre. Cada quien responderá delante de Dios. Y recuerda, hermano, y quiero invitar a que centres tus pensamientos con la siguiente ilustración. Y con esto voy a terminar. Un matrimonio joven tenían únicamente un hijo de nombre Esteban. Los padres siempre llevaban al muchacho a la escuela y de pronto suena el teléfono y contesta la mamá de Esteban. Era el maestro, era el profesor de la escuela. Y el profesor dice: le hablo solamente para preguntar si Esteban se encuentra bien. Pero, maestro, Esteban está yendo a la escuela. No, señora, 3 días ha faltado Esteban. 3 días consecutivos. Está bien, maestro, muchas gracias. Llegó Esteban. Los padres lo llamaron y se sentaron junto a él y le dijeron: Esteban,
¿Tú sabes que cuando se rompe la confianza, ya no vuelve a ser lo mismo? Sí. Nosotros hemos decidido castigarte. Los mismos días que tú faltaste a la escuela. 3 días. Determinaron mandar a Esteban al ático, a la parte alta, allá en la azotea, ¿verdad? Allá vas a dormir, allá se te va a preparar una cama y también ahí vas a comer. Estuvo todo resuelto. Llegó la hora de dormir. Se van los papás de Esteban a la cama. 1 hora después, dice el Señor, ¿sigues despierta? ¿Cómo quieres que duerma? Solo estoy pensando en Esteban. Yo tampoco puedo dormir, dijo él. Hubo silencio. Después vuelve a preguntar el Señor, ¿estás dormida? Dice, no puedo dormir. Yo tampoco puedo dormir por Esteban. Él está ya solito, está sufriendo el castigo. Ya no lo soporto. Dieron las 2 de la mañana y él tomó una almohada, tomó su manta y subió corriendo. Y cuando llegó, vio a Esteban como él pensó que estaba Esteban, llorando en la oscuridad. Y le dice, hijo, estoy aquí contigo, no para levantar el castigo. Vine para estar contigo los 3 días de castigo. Voy a sufrir el castigo juntamente contigo. El papá se acostó junto a Esteban, abrazó a Esteban y los dos lloraron. Se mezclaron las lágrimas. Y esto ilustra, mis hermanos, cómo Dios el Padre, viendo nuestra situación de iniquidad, de maldad, envió a su Hijo Jesucristo, dejando su trono de gloria, y se hizo uno de nosotros. Y Él vino a esta tierra y colocó sus manos donde iban a estar los tuyos y los míos. Puso sus pies ahí también donde iban a estar los tuyos y los míos. Él derramó gotas de sangre, lloró. Y a esto lo podemos contemplar como que el rostro de Dios colocó, o su mejilla colocó junto al nuestro. Y la cama de Jesús fue una piedra. Y sufrió para que tú y yo fuéramos libres de esta impiedad. Él se hizo hombre para sufrir y llevar nuestros dolores. ¿Qué harás con Cristo hoy? Mira a tu familia cómo está, cómo lo ve Dios. ¿Te gustaría ver cómo se sumergen en la maldad sin buscar a Dios? Si no buscan a Dios, Dios les llama impío. ¿Te gusta ese título? Si no, te invito a que ores por él, por tu familia. Ora por ti. ¿Lo quieres hacer? Te invito a que ores. ¿Quieres pasar aquí al frente? Vamos a orar. ¿Qué le puedes decir a Dios? Te he fallado. No te he tomado en cuenta en todos mis caminos. Ahora endereza mis veredas. ¿Lo quieres hacer? Vamos a orar. No te detengas. No tengas miedo. Teme mejor aquel que mata el alma. ¿Lo quieres hacer? Yo voy a orar. Piensa en tus hijos. Piensa en tu esposo, tu esposa. Piensa en las personas que tanto amas. ¿Dónde estarán
si el Señor viniera hoy y se mueren en su impiedad? ¿O dónde estarás tú? Recuerda que muchas veces cometemos injusticias. Al igual que Pedro, cuando Jesucristo le dijo que era necesario subir a Jerusalén y padecer por los ancianos, Cristo reprendió y dijo: apártate de mí, Satanás. Lo que Jesucristo estaba diciendo es que el origen de esas ideas no vienen de Dios, vienen de Satanás. Por eso, mis hermanos, a veces los cristianos también actuamos como Pedro y tenemos que pedir perdón al Señor. La injusticia o la adiquían que mencioné hace rato es la relación entre sus semejantes. ¿Cómo está tu relación con tus hijos, con tus hermanos? Dios te ve injusto si no está bien tu relación. Por eso, ponte a cuentas con el Señor. Vamos a orar. Padre, estamos aquí delante de ti. Y tú, Señor, nos ves. Y ves, Señor, nuestra condición. Una condición, Padre, sin esperanza. Llevamos en nuestro corazón la maldad. Llevamos en nuestro corazón malos pensamientos. En maldad fuimos formados y nacimos en pecado. Perdónanos, Padre, por todo esto. Mis hermanos que están aquí en este momento están tomando muy en cuenta lo que tu palabra enseña. Han postrado sus rostros delante de ti. Están suplicando, Padre, a que tú inclines tus ojos, tus oídos hacia ellos. Y perdona, Señor, sus pecados, la indiferencia, la impiedad, la injusticia. Bendito Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Auxílianos, Padre. Sácanos de esta condición, porque solamente merecemos tu ira. Pero gracias, Padre, que como iglesia también somos tus hijos. Nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos a caminar en santidad, a vivir sujetos a tu palabra, a tu voluntad. Ayúdanos a amar tu palabra y a tus mandamientos, a guardar tus preceptos para no pecar contra ti. Señor bendito, en este momento, sana nuestro corazón, sana nuestras familias, sana nuestra ciudad de toda injusticia, de toda impiedad. Sana tu iglesia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. También, Padre, en este momento, ayúdanos a consagrar nuestra vida a ti, entregarnos a ti y servirte todos los días de nuestra vida, para que tu nombre sea ensalzado y llevar el Evangelio como la bandera, como el estandarte, en este mundo lleno de maldad, de iniquidad,
Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que están al frente. Tú, Señor, estás respondiendo. Gracias, Padre. Si hay alguien enfermo, sánalo ahora, Padre. ¿Está alguien triste? Conforta su corazón. Da, Señor, paz a cada uno y que nos llenemos de tu presencia. Gracias, oh Dios, por esta bendición que nos has dado de estar en tu casa. Te agradecemos y bendecimos tu nombre ahora y siempre en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.